Adriana Lisiaga, cirujana general egresada de la Universidad La Salle en 2005, con un fellowship en cirugía gastrointestinal, laparoscópica y bariátrica en el Hospital Clínic de Barcelona, España. Ha realizado estancias en cirugía pélvica y endometriosis en IRCAD Estrasburgo y en cirugía laparoscópica en el Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Italia, en 2007. Es profesora de cirugía gastrointestinal y endometriosis en IRCAD Brasil e IRCAD Estrasburgo, Francia. Actualmente es jefa de la división de cirugía en el Hospital Ángeles Universidad en Ciudad de México. El Colegio Dominicano de Cirujanos le da la bienvenida a la doctora Adriana Lisiaga con el tema Conferencia Amarilla, Endometriosis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al Colegio Dominicano. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes y les voy a presentar esta conferencia que mucha gente me preguntó por qué se llama Conferencia Amarilla. Se llama Conferencia Amarilla porque el mes de marzo es el mes de la concientización de la endometriosis y se caracteriza por un listón amarillo que aquí se los puse para que todos sepan. ¿Por qué se hace esto? Pues porque es una enfermedad que durante muchísimo tiempo ha sido una enfermedad desconocida, poco identificada tanto por los cirujanos como por los ginecólogos y que muchas de estas pacientes finalmente terminan en el psiquiatra porque no creen que las pacientes realmente tengan la enfermedad. Entonces, esta es una conferencia que siempre trato de darla a todos los lugares donde voy para concientizar sobre la enfermedad y que vean que es importante, probablemente no la vayan a tratar ustedes, pero sí es importante identificarla y referirla a un centro de referencia. ¿Qué es la endometriosis? Bueno, ya existe una terminología bien establecida. Antes se consideraba que era una enfermedad ginecológica. Hoy en día ya está descrito que es una enfermedad completamente sistémica, ya que puede afectar cualquier parte del cuerpo humano. Se ha identificado endometriosis desde en el rostro, como puede ser la nariz, como pueden ser los ojos. Se ha identificado en el diafragma, se ha identificado en sitios muy distales como las uñas. Entonces, hoy en día se considera que es una enfermedad completamente sistémica y que es una enfermedad, además, inflamatoria, que esto es muy importante. Esto es solo para demostrarles que ya existen montones de artículos que hablan sobre esto y por lo tanto al ser una enfermedad sistémica ya no es algo exclusivo del ginecólogo, algo que nosotros no necesitamos saber. Esto lo podemos identificar cualquiera de nosotros en nuestra consulta y es importante sobre todo para referencia. Por lo menos en esta sala creo que hay más de 20 mujeres aquí, por lo tanto, con esta estadística podemos saber que por lo menos 2 mujeres de las que están en esta sala tienen endometriosis. Es una enfermedad bastante prevalente, casi tanto como la diabetes. Entonces, es una enfermedad que debemos todos de conocer. Es una enfermedad que hoy en día ya se trata de manera multidisciplinaria en un equipo donde tenemos nutriólogos, donde tenemos terapeutas físicos que hacen rehabilitación de piso pélvico, donde tenemos un cirujano colorectal, un cirujano general, tenemos un biólogo de la reproducción, tenemos un ginecólogo. Es un equipo multidisciplinario muy grande para poder ayudar a mejorar la calidad de vida de las pacientes. ¿Okay? Aquí vean, esa es una parte de nuestro equipo multidisciplinario. Tenemos aquí un biólogo de la reproducción, una uroginecóloga, estoy yo, que soy cirujana general, nuestra fellow y tenemos una anestesióloga. Entonces el equipo multidisciplinario es muy importante al momento de entrar a operar a estas pacientes. No podemos al momento decidir que vamos a llamar a alguien que probablemente ni siquiera sepa de lo que se trata. No es muy difícil llamar a media cirugía a un cirujano colorectal que nos ayude porque va a querer hacer una disección radical o oncológica que a lo mejor no es lo más indicado para estas pacientes. En cuanto a tipos de endometriosis, tenemos 3. Esta probablemente es la que hayan conocido todos porque es la que yo conocí cuando yo era residente. Me decían, mira, eso es endometriosis, quémale con el Bobby. Y la verdad es que esto va mucho más allá. Esto normalmente es la punta del iceberg. Si vamos hacia el retroperitoneo, vamos a ver que esto se convierte en una lesión grande que en realidad no vimos porque no abrimos el retroperitoneo. Los endometriomas, importante, los endometriomas hoy ya sabemos que no solo son endometriomas, muchos de estos hay que buscar si la paciente no tiene además endometriosis profunda porque se asocia en un porcentaje realmente bastante grande.
Y finalmente estos casos, que son los que estamos viendo todos los días, la infiltrativa profunda, donde tenemos ya un pouch de Douglas completamente obliterado, una pelvis congelada y que pues realmente necesitamos tratar de manera multidisciplinaria a estas pacientes. Así es como se debe de ver normalmente un pouch de Douglas. Y así es como nosotros lo encontramos en una cirugía para endometriosis. Está completamente obliterado, con todos los órganos pélvicos pegados. Y lo importante es entender que aquí, en estas pacientes, vamos a tener involucro de los nervios que están en la pelvis, de los vasos que están en la pelvis, del sistema urinario, del sistema reproductor y del sistema gastrointestinal. Entonces es una cirugía realmente compleja y que por eso debemos estar preparados y por lo menos conocer esta enfermedad. La endometriosis intestinal más o menos está entre el 5.3% y el 12% de las pacientes y la mayoría de estos casos están en el recto sigmoides. ¿Cuáles son los síntomas? Realmente son bastante inespecíficos, pero tenemos que pensar en ellos, no solamente pensar que la paciente tiene colitis o tiene síndrome de intestino irritable, porque son síntomas muy parecidos. Distensión abdominal, dolor, diarrea con constipación, puede haber sangrado, pero tenemos que pensar de interrogar más allá a la paciente, ver si la paciente tiene cólicos, si tiene sangrados abundantes, si tiene otras cosas que relacionan esto que estamos viendo en el cuadro clínico de la paciente. Esto es bastante patognomónico, las pacientes que tienen esto que llamamos endobelly, que es esa gran distensión, que tengo estas pacientes que en la mañana se visten con una ropa y me dicen, doctora, yo tengo que llevar un cambio de ropa en mi cajuela porque en la tarde tengo que ponerme otra ropa porque simple y sencillamente la ropa ya no me queda de la distensión tan importante que tienen estas pacientes. ¿Esto por qué pasa? Porque se generan muchos mediadores inflamatorios hacia la pelvis, que es lo que va a causar que durante el día pues haya mucha inflamación pélvica y por lo tanto distensión, hay líquido, puede haber sangre y pues todo esto es bastante doloroso. Es finalmente una peritonitis con la que viven las pacientes. Se parece muchísimo al síndrome de intestino irritable y por eso yo creo que todos nosotros tenemos alguna paciente con endometriosis que hemos pensado que lo que tiene es colon irritable y le damos sus medicamentos y la paciente no mejora. ¿Cómo podemos diferenciarlo un poco? Pues como ya les dije, ¿no? Hay que relacionarlo con otros síntomas y pensar que los síntomas son realmente mucho más severos. La distensión es más severa, el dolor es más importante. Las pacientes suelen estar bastante incapacitadas por esta sintomatología, entonces es muy importante que pensemos que la paciente lo puede tener. Más o menos así se puede ver. Un ojo no entrenado en endometriosis puede decir que esto en realidad la paciente no tiene nada, sin embargo es una paciente que realmente tiene un nódulo intestinal en esta parte, es un nódulo rectal, y quizás dicen, bueno, tiene estos pequeños granos de pólvora, los vamos a quemar. La realidad es que estamos dejando atrás toda la inflamación y la paciente no solo no va a mejorar, va a empeorar porque vamos a dar más inflamación a la paciente. Hay que explorar el retroperitoneo, solo que no tanta gente está entrenada para hacerlo. El dolor pélvico crónico es aquel que está en estructuras pélvicas y que tiene una duración mayor a 6 meses. Existen muchísimas causas de dolor pélvico crónico, pero lo más importante para hacer el diagnóstico es el interrogatorio dirigido, hablar realmente con las pacientes y aprender a escucharlas. Normalmente van a ser pacientes que llegan con nosotros porque ya fueron como con 20 gastroenterólogos, ya fueron con 20 ginecólogos y las pacientes tienen dolor y nadie les cree que tienen dolor. Entonces son pacientes que ya han pasado por muchos sitios y al final terminan concluyendo, no, es que esta paciente ya fue con tanto médico que seguramente está loca. Y la paciente termina en el psiquiatra y ahora les voy a mostrar las pacientes que terminaron en el psiquiatra. 80% de las mujeres con dolor pélvico tienen algún tipo de endometriosis y que puede ir desde un dolor moderado hasta un dolor realmente súper intenso que incapacita la vida de las mujeres y que ocasiona pérdidas millonarias porque las pacientes no pueden ir a trabajar, no pueden producir y tienen además una enfermedad que requiere gastos constantes. Y esto va a derivar obviamente en depresión, ansiedad y va a ser un cuadro bastante complejo de tratar. ¿Por qué las mujeres tienen dolor? Esto siempre se los explico, así es como cuando uno se aprende una canción, la escucha y la escucha y la escucha y al final el cerebro ya la está cantando sin que estemos pensando en ella. Estos son los mecanismos de sensibilización del cerebro.
Las mujeres tienen dolor, 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 de tal manera que el cerebro aprende a tener dolor crónicamente. A veces quizás ya no hay ni siquiera el gatillo, pero el dolor ya está sensibilizado en la parte posterior de la médula y las pacientes van a tener dolor crónico. También hay un problema al tener mediadores inflamatorios crónicamente en la pelvis, va a haber una disfunción miofacial en el piso pélvico y por eso tenemos un rehabilitador físico exclusivamente de piso pélvico para ayudar a las mujeres, porque todos estos músculos, si alguien ha tenido alguna vez una contractura que se levanta en la mañana y que no puede ni siquiera voltear y duele horrible, imagínense tener todo este dolor en los músculos de la pelvis, que son muchos y que sostienen prácticamente todos los órganos pélvicos. Pues las pacientes realmente tienen mucho dolor. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Mucha gente cree todavía que tenemos que hacer una laparoscopía diagnóstica, pero ya les mostré un ejemplo que si el ojo no está entrenado para verlo, pueden decir que la pelvis es normal y que solo tenía unos puntos de pólvora ahí. Hay que saber ver la endometriosis, pero hoy en día ya no se necesita, en la mayoría de los casos, no voy a decir todos, pero en la mayoría de los casos ya no necesitamos hacer una laparoscopía. Podemos hacer diagnóstico por imagen, pero ojo, necesito un radiólogo bien entrenado en endometriosis. El radiólogo que hace resonancias de cerebro y otro día hace parapéndice y otro día hace ginecológico, ese radiólogo no nos ayuda. Tiene que ser un radiólogo experto en endometriosis. ¿Por qué? Pues porque son estudios completamente operador dependiente. Se ha demostrado que el ultrasonido es la herramienta más fácil, porque es de bajo costo, porque es mucho más fácil tenerlo en todos los lugares, pero es mucho más operador dependiente. Necesitamos a alguien que sepa utilizar muy bien todos los transductores y que sepa buscar la enfermedad. Pero la verdad es muy bueno, tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta, pero ojo, no es un estudio ginecológico normal. No la van a mandar a hacer un ultrasonido pélvico, no. Es un estudio especial donde las pacientes requieren una preparación previa con limpieza intestinal, donde las pacientes tienen que hacer una dieta previa y además se coloca medio de contraste, que no es el que ustedes se imaginan, no es intravenoso, se coloca gel tanto en el recto como en la vagina para identificar bien las estructuras y que podamos hacer el diagnóstico. Aquí están los ejemplos. Vean cómo hoy un radiólogo muy experto puede mirar todas las capas intestinales y podemos identificar aquí claramente un nódulo intestinal. Esto es súper importante porque si yo entro a operar a esta paciente, lo más probable es que yo no sepa la profundidad de la lesión intraoperatoriamente. Si yo tengo esta información antes, yo sé si a la paciente voy a necesitarle hacerle una resección discoide, un shaving o una resección completa. Entonces, muy importante, cómo voy a preparar a mi paciente preoperatoriamente y cuáles son los riesgos que la paciente puede tener. Entonces, es muy importante el diagnóstico preoperatorio. Aquí vemos otro ejemplo, aquí están las capas completas intestinales y aquí claramente estamos viendo una lesión que está infiltrando la pared intestinal. El mapeo por resonancia también es muy efectivo. Aquí es menos operador dependiente porque la máquina ya me da toda la información. Yo tengo que alimentar a la máquina con el protocolo correcto que ya está bien establecido, pero necesito los ojos del radiólogo que puedan ver las lesiones. Así es que el radiólogo es fundamental en el tratamiento de estas pacientes. Aquí estamos viendo, vean cómo se coloca en medio de contraste y para que nosotros podamos identificar correctamente las lesiones. ¿Cómo es el tratamiento quirúrgico? Bueno, existen de varios tipos que ahora les voy a mostrar, pero lo más importante es que en la primera cirugía podamos resolverle el problema a la paciente, porque si hacemos una segunda cirugía ya estamos lidiando con las adherencias del que la operó primero más la enfermedad. Entonces se vuelve una cirugía mucho más compleja. El gold estándar, por supuesto, es la mínima invasión. Nunca vamos a poder ver la endometriosis en cirugía abierta como la vemos hoy en día en mínima invasión. Es imposible. Lo más probable es que vayamos a dejar enfermedad atrás. Y esto es lo que nosotros hacemos. Hacemos shaving, que quiere decir simplemente un rasurado de la pared intestinal, un adelgazamiento un poco más profundo. La resección discoide es cuando ya tenemos involucro de todas las capas, pero que no es de toda la total circunferencia, de tal manera que podemos hacer solo una resección de una parte de la pared intestinal o podemos hacer, por supuesto, una resección completa. Importante, aquí los márgenes libres no son importantes, incluso podemos dejar un poco de enfermedad atrás y dar tratamiento médico a la paciente, porque deben considerar que estas pacientes normalmente no tienen paridad satisfecha.
¿Por qué? Porque estas mujeres tienen problemas para embarazarse. Entonces se van a enfrentar a esta enfermedad en mujeres que no han podido embarazarse. Entonces tenemos que ser preservadores de la fertilidad y ser al mismo tiempo agresivos con la enfermedad. Entonces no necesitamos realmente márgenes libres. Este es básicamente el algoritmo de cómo debemos hacer el tratamiento. Lo importante es, si tenemos nódulos, ¿hasta dónde llegan los nódulos? Si son superficiales, hacemos un shaving. Si son mayores de 3 centímetros con infiltración de más del 50%, una resección segmentaria. Y si la infiltración es menos del 50%, hacemos una resección discoide. Y aquí les voy a mostrar cómo lo hacemos. Esta es una pelvis de una paciente que tiene muchos años de dolor, prácticamente 8 años. Ella llega conmigo por otra razón, por una cirugía de vesícula, y me doy cuenta que la paciente tiene endometriosis. Y ya explorando a la paciente, pues te das cuenta que la paciente ha tenido síntomas toda la vida, pero como todo mundo le dice que la paciente no tiene nada, pues ella lo cree. Y además creo que en Latinoamérica tenemos un poco este concepto de que la menstruación duele y se pasa de generación en generación, y la verdad es que no es así. La mayoría de las mujeres tienen estos problemas. Aquí tenemos los nódulos. Voy a adelantar un poco por cuestión de tiempo. Esto es toda la pelvis. Entonces, vean, originalmente veíamos solo un pequeño punto, pero esto es toda la parte retroperitoneal. Ya estamos abriendo aquí. Aquí vamos a ver todo el nódulo, que ahorita nos lo vamos a llevar. ¿Qué es lo que les digo? Si ustedes solamente queman, no están viendo lo que está pasando debajo. Aquí voy a adelantar un poco más. Adelanté un poco de mucho. Y aquí. Entonces aquí vemos, aquí está prácticamente mi pinza izquierda. Tengo aquí toda la lesión, que aunque ustedes no lo crean, esto está encima de los nervios pélvicos, que son ramas del nervio hipogástrico, y las pacientes van a tener dolor, por supuesto. Hay irritación y inflamación directa sobre el nervio que se va a transmitir directamente por la raíz posterior hasta el cerebro. Entonces estas pacientes tienen dolor. Importante, estamos trabajando aquí cerca de todas las raíces nerviosas del hipogástrico. Tenemos el uréter aquí, tenemos que identificarlo, que ya sabemos que va hacia arriba, y aquí tenemos la lesión. Aquí la vamos a resecar. Aquí está, más o menos esta es una lesión de unos 2 centímetros, pero que está pues una zona donde claro que va a tener bastante dolor. Y además esta paciente tenía este fibroma intraligamentario, que es una cosa un poco rara de encontrar, pero nos la encontramos, que es un fibroma con endometriosis dentro, ¿no? Este líquido chocolate que sale ahí es patognomónico de la endometriosis. Y es solamente sangre vieja que se quedó ahí. Entonces tenemos que hacer toda la resección. Voy a adelantar para que lo veamos. Y aquí lo quitamos. Y además, obviamente, en estas pacientes hay que explorar toda la cavidad pélvica para ver que no dejemos enfermedad atrás. Y sorpresa, esta paciente además, aquí lo vamos a ver, tiene endometriosis en el apéndice. Aquí están los puntos de endometriosis, está completamente plegada sobre sí misma con una adherencia. Entonces, claro que es una paciente que tiene dolor, tiene un fibroma, tiene endometriosis profunda, tiene apendicitis por endometriosis. Si no tratamos a estas pacientes, van a seguir de doctor en doctor. Esta es otra de mis pacientes. Vean, mucha gente dirá, quema eso que está ahí, estas lesioncitas que están aquí, quema esto de por aquí. Pero realmente ya son lesiones inflamatorias profundas. Tenemos que ir al retroperitoneo. Todo esto de acá, ven cómo se ven como estas haces blancos que están aquí. Es que todo va confluyendo hacia una sola lesión, pero tenemos que quitar todo eso blanco que vemos alrededor para que la paciente no tenga dolor. Voy a adelantar. Aquí liberamos toda la pelvis. Ahí pueden ver un poco mejor las lesiones, que a lo mejor alguien diría, ay, pero pues eso... pues es una endometriosis superficial. No, hay que quitar toda la enfermedad, hay que disecar desde tejido sano, llevarnos todas las lesiones, y aquí van a ver el tamaño realmente. Este es realmente pues la lesión, ¿no? Que ya es bastante grande, más o menos unos 2 o 3 centímetros. Y aquí ya estamos entrando al intestino, estamos ya en la fosa pararrectal o en el espacio de Okabayashi.
Vamos a hacer la disección porque aquí esta paciente sí tenía un nódulo anterior en el recto y tenemos que hacer esta disección que se llama la disección discoide. Lo que hacemos es primero tratar de hacer, rasurar un poco la lesión para que no sea tan gruesa y entonces podemos poner una engrapadora circular. Aquí, cuidado, ya saben, tenemos todas las estructuras, ahí está el uréter. Y aquí les voy a mostrar ahorita, aquí hay más lesión. Aquí se está retirando la lesión del lado izquierdo, que también es más o menos de 1 centímetro, 2 centímetros. Aquí está. Y esto es tejido que hay que tocar. Ayer justo decía un poco en la charla de robótica que a veces también en mis cirugías me hace falta tocar porque necesito sentir cuál es tejido fibroso y cuál es tejido sano. Entonces, a veces ahí creo que todavía estoy a favor de la laparoscopía en este tipo de pacientes porque necesito sentir lo que estoy haciendo dentro de la cirugía. Quitamos aquí el nódulo. Aquí estamos rasurando un poco la lesión. Esta es una lesión de vejiga que también hay que quitar en la pared anterior de la vejiga. Voy a adelantar. Y esto es lo que me interesa, ¿no? Aquí se está haciendo el shaving un poco del intestino para hacer que la lesión sea un poco más pequeña y que pueda quedar la lesión dentro de la engrapadora. Utilizamos normalmente una engrapadora 31, 33, dependiendo del tamaño de la lesión. Y solo vamos a engrapar la zona donde está la lesión. En este caso es un engrapado anterior. Normalmente así se hace un engrapado anterior, donde solamente al bajar la sutura vamos a dejar dentro de la engrapadora la lesión y la parte posterior, levantando la engrapadora, no la incluimos dentro de la sutura. Aquí es para lesiones un poco más grandes, pero que no son realmente estenosantes. Y así queda. ¿Ok? Importante, vean, aquí estamos viendo, tenemos el uréter del lado derecho, el uréter del lado izquierdo, aquí está el nervio hipogástrico preservado de este lado y también de este otro lado, que eso es muy importante porque si los lesionamos, pues vamos a dejar a las pacientes con un montón de problemas. Normalmente, si hay mucha enfermedad, se puede cortar de un lado, pero si cortamos los dos, es un desastre para el resto de la vida de la paciente. Y este es otro caso que les voy a mostrar, donde tenemos igual ya enfermedad intestinal y aquí sí vamos a hacer una resección segmentaria. Igual aquí podemos ver, aquí tenemos el uréter y aquí tenemos el nervio hipogástrico de este lado. Los tenemos bien identificados. Esto es muy fácil porque entra uno, si entra uno correctamente en el espacio lateral, vas a dejar todos los nervios en la pared lateral. Entonces tienes que entrar perfectamente en el espacio pararrectal de Okabayashi y vas a estar siempre seguro, ¿no? Si haces tu disección correctamente. El problema es cuando tienes una pelvis congelada, que es pues bastante difícil encontrar estos espacios, ¿no? En este caso, pues el espacio se puede encontrar fácilmente, sabemos que es avascular y si vamos entrando en el punto claro, vamos a entrar en un espacio donde podemos disecar prácticamente sin lesionar nada. Voy a adelantar aquí un poquito. Y aquí hacemos el engrapado para hacer la resección segmentaria. También esta paciente también tenía endometriosis en el apéndice, también se hace la apendicectomía. Se prepara el intestino. Esto se puede hacer completamente laparoscópico dentro de la cavidad, pero creo que es mucho más complejo y se requieren mucho más recursos, más engrapadoras, etcétera. Así es que aquí se puede colocar el ámbil de la engrapadora, se extiende un poquito el trocar del lado derecho y por ahí se puede colocar el ámbil. Después entramos y aquí hacemos la anastomosis, hacemos siempre una prueba de fuga que la podemos hacer con azul de metileno o la podemos hacer con aire también, llenando la cavidad con líquido para ver que está todo correcto, siempre verificar que el intestino esté correctamente y que no lo vayamos a engrapar torcido, porque entonces también vamos a tener problemas en el posoperatorio. Yo creo que la cirugía laparoscópica es la cirugía de los detalles. Si somos muy minuciosos en verificar que todo quede correctamente, la posibilidad de complicaciones pues es mucho menor. Aquí estamos haciendo la prueba y ahora sí vean, ya tenemos perfectamente nuestra cavidad pélvica como debe de verse, con sus nervios, con su uréter acá, su uréter del otro lado y con preservación nerviosa completa. Hoy en día podemos utilizar el verde de indocianina para saber si esto quedó correctamente y nos vayamos a dormir tranquilos a casa. Y piensen, estas son mis conclusiones y que es lo más importante que se lleven el día de hoy de esta charla.
para que sepan referir a sus pacientes. Puede confundirse con colon irritable, no requiere cirugía radical, es una enfermedad benigna, pero que se comporta como maligna porque tiene un profundo impacto en la salud de las mujeres. Puede persistir si no hacemos una cirugía completa. Si dejamos enfermedad ahí y la quemamos, ya les dije, las pacientes tienen peor dolor y peores molestias en el posoperatorio. Requiere tratamiento multidisciplinario y hay que referir a las pacientes. La cirugía debe ser radical hacia la enfermedad, conservadora hacia la función y respetuosa hacia los requerimientos de los pacientes. Si las mujeres quieren tener hijos, hay que buscar la manera de preservar la fertilidad a pesar de lo que sea. Es una enfermedad benigna en pacientes jóvenes, pero es una cirugía de alto riesgo. Entonces, cuidado con esto, no piensen que mañana van a empezar a hacer esta cirugía. De verdad se requiere un equipo multidisciplinario. Y gracias a todos los que vinieron hoy, porque hoy conocen un poco más de la enfermedad para ayudar a las mujeres. Gracias.